Un saludo para todos. En este momento vamos a ver la probabilidad de que llegue una recesión en Estados Unidos y si ya terminó la crisis bancaria y tiene sentido que el mercado siga subiendo. No se lo pierdan. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de continuar, recuerden que este video es educativo. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando con los bancos, con la recesión, con la inflación, qué está pasando con la bolsa de Estados Unidos, por qué está subiendo ese mercado tan duro si estamos en una crisis bancaria, qué tan probable es que venga una recesión, así que no se lo vayan a perder porque está muy interesante. Lo primero que tenemos que hablar es que la bolsa de Estados Unidos pues venía bajando cuando se desató toda esta crisis bancaria, todas estas quiebras de bancos, del Silicon Valley y demás. Pues uno pensaría que la bolsa se derrumbó, efectivamente pues tuvo una caída, pero si miramos ya se ha recuperado. Este es el Nasdaq, la situación del Standard & Poor's es más parecida, solo que a mí me gusta el Nasdaq, porque en el último video que hicimos sobre el Nasdaq yo les dejé una hipótesis cuando estaba por aquí, pueden ir a ver este video, que íbamos a tener una corrección hasta 11.000. Llegamos a 11.000 puntos, llegamos, es decir, se cumplió la hipótesis de ese video. Si lo quieren ir a ver, ahí está, yo no me estoy inventando nada. Pero entonces llegamos ahí, empezó a rebotar y hoy ya estamos por encima de los niveles de la crisis bancaria. Entonces, muy interesante como tratar de entender por qué contra todo este pánico y este nerviosismo, por qué está subiendo el mercado y por qué lo que viene puede ser peligroso para que tengan mucho cuidado. Lo primero es que, lo hemos dicho mucho en Twitter y en este canal, es que la Fed eventualmente iba a tener que ceder, iba a tener que volver a imprimir billetes porque apretaron tanto, subieron tanto las tasas que iban a romper algo. Eso lo hemos dicho mucho. Iban a romper algo, lo rompieron. Entonces, cuando uno rompe algo, después de joder y joder y joder, pues que termina teniendo que pedir disculpas. ¿Cómo están pidiendo disculpas? Imprimiendo billetes. Así usted no lo crea, hoy con la inflación disparada, con unos bancos centrales subiendo tasas, la Fed y los bancos centrales del mundo, también los europeos, tuvieron que salir a imprimir nuevamente. Y al balance de la Fed le metieron 392 billones de dólares en cuestión de 2 semanas. Entonces la Fed, después de apretar y subir tasas, para salir a rescatar el sistema bancario, que hizo bien, yo estoy de acuerdo en que el sistema bancario hay que salvarlo sí o sí para evitar un colapso y una crisis, pues tuvo que volver a imprimir. Entonces la pregunta es, ¿para qué aprietan tanto si eventualmente van a tener que salir a imprimir? ¿Para qué generan una recesión o una crisis si eventualmente les va a tocar volver al QE, volver a imprimir? ¿No sería mejor ir despacio, no romper cosas y tener un poquito de paciencia con lo mía? Pero no, ellos no querían tener paciencia, apretaron, rompieron y ahorita a la berraca otra vez están imprimiendo billetes. Entonces, claro, esa impresión de billetes ¿a qué llevó? A que el mercado se recuperara. Pero ese no es el punto importante. El punto importante ahora es que yo quiero dejar una hipótesis nueva que ya la he dejado antes, y es que aumentaron mucho las probabilidades de una recesión. ¿Por qué lo digo? Porque esta crisis bancaria está generando que los bancos tengan menos, digamos, estén frenando el crédito, tengan menos disposición a prestar dinero. Si miramos aquí, la disposición de los bancos a prestar a los consumidores se desplomó. Es decir, como los bancos están en crisis, cierran la llave, aprietan el crédito, no prestan dinero tan fácil. Y esto generalmente cuando el crédito se aprieta, lleva a generar recesiones. Entonces, esta contracción del crédito muy probablemente va a ayudar a que lleguemos a una recesión. Lo mismo si miramos acá, los depósitos en los bancos comerciales vienen bajando. Si hay menos depósitos, hay menos crédito. Entonces todo esto puede generar una contracción de la economía más allá de la crisis bancaria. También puede ser un acelerador de esa recesión. Pero este indicador es muy interesante porque mide las condiciones financieras en los Estados Unidos. Eso incluye un montón de variables, la facilidad para comprar casas, las tasas de interés, cómo está la curva de los tesoros, cómo está el crecimiento del dinero, cómo están las tasas de interés, etcétera. Es un indicador que mide condiciones financieras. Mientras más arriba esté, pues ahí es más fácil el tema, digamos, de crédito y el tema financiero. Mientras más abajo es que las condiciones financieras están más apretadas. Si miramos este indicador, está en mínimos de 40 años. Está en niveles no vistos desde los 80. Es decir, las condiciones financieras hoy en Estados Unidos están muy, pero muy deterioradas. Y si ustedes miran ese indicador, pues es un indicador, digamos,
anticipado a las recesiones. Cuando cae hay recesión, aquí digamos no, aquí sí hubo una pequeña recesión, aquí también recesión, aquí también recesión, aquí también recesión. Entonces yo pregunto, aquí no va a haber recesión. Cuando miramos hacia atrás, siempre, casi que siempre ha habido una recesión. Es decir, es muy alto el porcentaje de veces que este indicador de condiciones financieras cae y el mercado se va a una recesión. Ese indicador casi que nos está diciendo, vea hermano, sí o sí vamos para una recesión. Entonces, ojo con eso que muestra una recesión. Hay otros indicadores, por ejemplo, las personas hoy tienen menos dinero disponible. Si miramos aquí, este es el incremento en el porcentaje que le cuesta a las personas pagar sus hipotecas. Es decir, ¿qué porcentaje tengo que poner de mis ingresos para pagar las hipotecas? Si miramos, se disparó. A principios del año, más o menos el 15% del salario, incluso menos, era lo que los americanos tenían que poner para pagar sus hipotecas. Esto ya está subiendo a niveles del 3%. ¿Qué significa? Que mientras yo más tenga que poner para pagar mi hipoteca, menos dinero me sobra, menos dinero tengo disponible para consumir, para gastar. Entonces, eso también, ¿a qué lleva? Que como la gente tiene menos poder de compra, también es un indicador que tiende a llevar o anticipar recesiones. Entonces, otro indicador. Por otro lado, la percepción del riesgo también suele anticipar recesiones y la percepción del riesgo en este momento pues también está bastante fuerte, por lo que también podría ser otro indicador. Otro indicador supremamente importante para anticipar recesiones, el LEI. El Leading Economic Index. Este es un indicador anticipado de la economía que lo que hace es tomar los indicadores principales económicos y lo que nos muestra es qué tan deteriorados o qué tan bien están esos indicadores económicos. Si miramos la gráfica, cuando este indicador se va al piso, los grisecitos son recesiones, pues lleva recesión, lleva recesión, lleva recesión, lleva recesión, lleva recesión. Miren dónde estamos. Es decir, este indicador casi que también siempre podrán haber un par de excepciones. Por ejemplo, aquí cayó y no hubo recesión, pero casi que siempre que se deteriora de esta manera, llega una recesión. Entonces vuelvo y pregunto, entonces esta vez no va a haber recesión. Yo creo que sí, yo creo que tenemos ya muchos indicadores de que la recesión es casi que inminente. No sé, no puedo decirle, no, se va a dar sí o sí, puede ser una excepción, pero todos estos indicadores están apuntando hacia allá. Les recuerdo que tenemos un servicio internacional donde lo que yo hago es compartirles estudios de las empresas en las que yo invierto. Les comparto el estudio. Tenemos empresas como Nike, Tesla, Nubank, Amazon, Google, unos estudios brutales, fundamentales de por qué esas empresas, por qué me gustan, por qué estoy invirtiendo. Si les interesa este servicio para el mercado internacional, me escriben a setoro@arenaalfa.com y les envío la información. Es un servicio brutal para los que invierten afuera o los que quieren invertir afuera. Otro indicador del que sí se habla mucho pues es la curva, la inversión de la curva, cómo están los tesoros, la vieja confiable. Pero ¿por qué es tan confiable? Porque también casi siempre que se da esta inversión a la curva, si el mercado se va a una recesión y miren dónde estamos. Entonces también es muy probable que lleguemos a una recesión. Si ustedes miran la gráfica, la recesión tiende a darse es cuando esto empieza, digamos, a recuperar nuevamente. En la medida que eso empieza a recuperar, más adelantico llega la recesión. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tú espérate que ya la recesión va a llegar en algún momento. Entonces, otro indicador que soporta esto. Entonces, les dejo esta frase de Templeton. Las 4 palabras más caras en el idioma inglés son esta vez es diferente. ¿Ustedes creen que esta vez es diferente? ¿O ustedes creen que la recesión es inminente? Yo me inclino a pensar que la recesión en parte ya la estamos viviendo y en parte vendrá, digamos, un frenón de la economía fuerte, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Miren esto tan interesante, la preocupación del mercado pasó de ser la inflación a un evento sistémico crediticio. Miren cómo todo el mundo estaba preocupado por la inflación, ya eso bajó. Miren cómo había poca preocupación por un evento sistémico de crédito, miren cómo se disparó. Hoy el mercado está más preocupado por un riesgo bancario que por la inflación. Y eso es lo que va a ir pasando. La inflación va a ir pasando de moda y más adelante nos va a preocupar, yo creo que va a ser esto, la recesión y el evento sistémico de crédito. Yo creo que hacia allá vamos a irnos. ¿Y por qué lo digo? Porque ya digamos el mercado venía tranquilizándose con el tema bancario porque los bancos centrales intervinieron con Credit Suisse, intervinieron con los bancos americanos, es decir, están dispuestos a meter dinero para que no haya una crisis bancaria, pero hoy por ejemplo le tocó el turno a Alemania. El Deutsche Bank y otros bancos alemanes se dispararon los CDS. ¿Qué son los CDS? Unos seguros de riesgo contra impago. Básicamente cuando eso se dispara es que se dispara el riesgo y se aumenta la posibilidad de una quiebra o un default. Entonces se dispararon
bajaron esos créditos, esos CDS, eso lo que le dice a la gente es, ojo que estamos viendo mucho riesgo en Alemania, y pues los bancos alemanes y los bancos europeos tuvieron fuertes caídas hoy. Entonces, miren que los contagios y los miedos todavía persisten y los mercados están disparados al alza. Entonces, no es congruente esperar una recesión, esperar una crisis bancaria y que los mercados sigan subiendo. Digamos que eso sí lo pone a uno a pensar un poquito sobre si tiene sentido o no. Por otro lado, la hipótesis de muchas personas es que, hombre, el mercado no ha tocado piso, le falta caer más porque no ha habido una capitulación de los inversionistas, es decir, los inversionistas no han salido. Si miramos las crisis pasadas, siempre había una salida, siempre se daba una salida de flujos del mercado en las crisis. Si miramos la actual, pues tenemos una super entrada de flujos y una lateralización de los mismos, pero no se ha dado una salida de flujos. Entonces mucha gente dice, hasta que yo no vea esa capitulación de flujos, yo me quedo por fuera del mercado y espero más caídas. Eso es válido, pero por otro lado hay que contrastar. También hay un posicionamiento bajo en acciones y por otro lado también hay altos niveles de liquidez. Entonces la situación hoy de saber o si no se tocó el piso del mercado es compleja porque hay indicadores encontrados. Por un lado hay muchos indicadores que dicen que el mercado debería caer más, pero por otro lado hay muchos indicadores que dicen un momento puede que no caiga más. Aparte, todo el mundo, incluido yo haciendo este video como una hueva, también les estoy diciendo viene una recesión. ¿Qué pasa? Todo el mundo está advirtiendo sobre la recesión, todos los gurús, todos los grandes inversores están diciendo recesión, recesión, crisis, crash. Ustedes entran a YouTube y todo es recesión, crisis, crisis bancaria, desplome bancario. Obviamente eso lo hacemos porque nuestras portadas deben llamar la atención, pero la verdad es que todo el mundo está advirtiendo de una recesión y una crisis y un crash. Y cuando todo el mundo advierte de algo, y me incluyo, suele no suceder. Entonces yo, por ejemplo, si bien pienso que una recesión es altamente probable, yo lo que no creo es que venga un crash o una gran crisis. Por ejemplo, yo no creo que vamos a hacer un 2008 y yo no creo que vamos a hacer un 2000. Yo creo que al mercado le falta caer, pero no un crash adicional de 30 o 40%. Yo soy de los que pienso que le faltará caer un 10, un 15, máximo un 20, pero no más. Y puede que no, puede que incluso se mantenga o empiece a subir. No soy apocalíptico con el mercado americano, es lo que les quiero decir. Porque también veo que ya parte de la recesión se está descontando. ¿Por qué lo digo? Las utilidades de las empresas ya están cayendo, puede que les falte caer más como en otras crisis, pero ya están cayendo, eso da señales de una medio recesión en las empresas. Y el precio promedio de las casas en Estados Unidos también está cayendo, es decir, por fin está cediendo el precio de la vivienda en Estados Unidos. Eso es muy necesario. Yo creo que a la vivienda en Estados Unidos y en Colombia le falta caer, le falta ceder un poco más, pero ya entramos en esta etapa de que ya está cayendo y a mí personalmente me parece bueno, me parece que eso se necesita para que baje la inflación, para que se calmen las cosas, pero es muy probable que ya estemos llegando a esa tan esperada recesión. Entonces, en resumen, yo espero más caídas, veo muy probable una recesión, no creo en un crash tipo 2000 ni tipo 2008, tendría que ser que llegue un evento muy trágico, un cisne negro muy trágico para que esto caiga. Como les digo, hay mucha liquidez, hay muchos cortos, hay mucha gente advirtiendo, entonces yo no sería tan pesimista. Les tengo esta propuesta, hay un video muy bacano que tengo ahí casi listo, llaman las 5 acciones que están comprando los grandes gurús o los grandes inversores. ¿Qué tal si ustedes me dan una manito, me ayudan con este video, llegamos a 3000 likes, eso no les cuesta nada, es ahí clic al botoncito de like, eso ayuda mucho al canal, ayuda mucho este trabajo, ayuda mucho a difundir. Apenas lleguemos a 3000, ¡pum!, de una nos vamos con ese video que está muy bacano para que ustedes conozcan las acciones que están comprando los mejores inversores del mundo. Entonces, una manito, pues déjenos un like. Muchas gracias por su tiempo, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.